Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo técnico en el que vamos a hacer en este caso el cálculo y el análisis de una línea de tubería frigorífica para una instalación concreta, en la cual, ahora la cual vamos a describir. Bien, vamos a ver, la línea es para un solo recinto frigorífico y está repartido en 4 evaporadores o 4 intercambiadores de calor de 40 kilovatios cada uno de ellos. Las condiciones generales de trabajo son una temperatura de evaporación de menos 10 grados, es decir, para un recinto aproximadamente sobre 0, 0,2, 0 menos 1, es decir, una variedad de temperatura rondando los 0 grados, con una temperatura de condensación que va a rondar los 45 grados, es decir, ya condiciones de verano, ¿vale? Y como refrigerante el R449. Refrigerante R449, es decir, sustituto del 507 en este caso. ¿Vale? Muy bien. Como estamos viendo, la línea está conectada a una central frigorífica de varios compresores con regulación de capacidad. Una central frigorífica que tiene, por lo tanto, aquí ya lleva su línea de regulación de capacidad. Y a priori, lo vamos a diseñar con una sola línea de tubería que iría desde la central, iría repartiendo refrigerante, bueno, en este caso volviendo refrigerante hacia la central, ¿vale? Desde los servicios, ¿de acuerdo? O sea, y la podríamos diseñar así, ¿vale? De forma que lo primero que tendremos que hacer cuando diseñamos una planta como esta es especificar qué tramos. Una vez que ya tenemos, digamos así, el dibujo en planta, especificamos qué tramos vamos a analizar en el contexto. Borramos esto y vamos a escribir los distintos tramos. En primer lugar tenemos un tramo como este, que va hasta un punto, hasta un nodo. Tendríamos otro tramo que es el que coge refrigerante del otro circuito, si este le vamos a llamar tramo A este vamos a llamarle tramo A', que es el mismo, A sus 2' son exactamente iguales, por lo tanto se diseñarían con la misma capacidad. Y por último, el último tramo que cogería ya toda la masa de refrigerante, tanto de A' como de los diversos tramos evaporadores, ¿vale? Tramo, si este le vamos a llamar tramo B, este le podemos llamar tramo C. Evidentemente, la línea, vamos a hacerla todo en cobre, CU, y nos vamos a fijar un tope de línea de tubería de 3/8 de cobre. Ya a partir de ahí ya no es rentable y difícil de encontrar. Bien, ¿qué más? Esto no tiene por qué quedarse así. Nosotros podemos hacer este diseño, si vemos que se nos va un poquito, este tramo, el tramo C, se nos va un poquito de número, de cartera, pues podríamos dimensionar esto con un tramo específico, ¿vale? Que recogería de estos dos evaporadores, y otro tramo, vamos a ponerlo en otro color, ¿vale? Se uniría en la central, que recogería de estos dos evaporadores. Podemos hacerlo de esas dos maneras. Vamos a empezar en nuestro cálculo, vamos a empezar imaginándonos que tenemos solamente lo que estamos viendo, ¿vale? Que tenemos nuestra línea roja que recoge todo. Y aquí ya analizamos qué es lo que va a pasar. ¿De acuerdo? Puesto que prolongar esta línea, la línea de tramo A, B, llevarla hasta la central, exigiría solamente 10 metros más de tubería. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta algunas premisas en el tramo de línea de aspiración, ¿vale? Vamos a calcular solamente por ahora la aspiración, ya analizaremos posteriormente la línea de líquido. Tanto en la línea horizontal como descendente, la velocidad mínima para el retorno de aceite son 3 metros por segundo. Y el ascendente, es decir, la que coge los sifones, la que coge en este tramito, los sifones hacia el contrasifón, que puede ser un tramo y medio, una cosa así, 5 metros por segundo de mínima para el retorno de aceite. Por otro lado,
no vamos a superar en ningún momento los 15 metros por segundo por varios motivos. Uno, ruidos, vibraciones, turbulencias y excesiva pérdida de carga. Así que nuestros tramos van a ser de una velocidad de 15 metros por segundo para que sean eficientes. A partir de ahí no lo vamos a contemplar. Para el cálculo de estas operaciones vamos a utilizar por ahora el primer programa que vamos a usar va a ser el Cool Selector de Danfoss, que ya en otras ocasiones hemos preparado vídeos de manipulando este programa para este tipo de sucesos. Bien, ya tenemos abierto nuestro programa Cool Selector preparado para trabajar con él, y para hacer los cálculos de tuberías lo mejor es irse más que a esta serie, no podemos ir directamente. Yo voy a plantear esto como componentes en serie. Pinchamos aquí y nos encontramos con que este sistema elegimos el sistema, que es un sistema de expansión seca, que también puede ser bombeado, gas caliente, transcrítico por gravedad o desecache por gas caliente por gravedad. Bien, vamos a ver. Dentro de expansión seca hemos elegido la tubería de aspiración. Si pinchamos, nos aparecen los materiales que a priori desde el evaporador hacia el compresor vamos a instalar. Filtros, visores, tuberías, extracción de válvulas, ¿no?, de diferentes tipos de válvulas, etc. Entonces nosotros pinchamos en el menú de tuberías, hemos elegido dentro de la línea de productos que a continuación nos ofrece, tubería de cobre DIN, sistema DIN, ¿vale?, europeo. Entonces, por ejemplo, vamos a incorporar entre el evaporador y el compresor un codo, o lo único que tenemos que hacer es pinchar y arrastramos el codo y lo dejamos situado, ¿vale? Bueno, quizás antes debemos de analizar la pérdida de carga, la potencia frigorífica, que por evaporador hemos dicho son 40 kilovatios. Recordemos que estamos analizando este tramo. Vamos a empezar por el tramo A, ¿vale?, que va a ser el más sencillo, con una temperatura de evaporación de menos 10, que vamos a intentar mantenerlo constante, con un recalentamiento útil de 8 grados, un recalentamiento adicional en ese tramo de tubería que son, si nos fijamos, vamos a empezar hasta aquí 10 metros. Bueno, pues ahí podemos ponerle un recalentamiento de 1 grado, por ejemplo, muy poco significativo. Aquí una condensación de 45 grados con un subenfriamiento un poquito mejor, de 5 grados. Vale. Ahí, a priori, nada más. ¿Vale? Recordemos 40 grados y la temperatura de evaporación y tal. Vale. Ignorando por ahora el tamaño. Bien, también evidentemente el refrigerante, se me olvidaba, muy importante. 449. Vamos a la línea de 449A y lo marcamos, ¿vale? Tenemos que empezar de nuevo, explico el menú de tubería. Aquí tengo elegido codo, porque recordemos que hay unos coditos y una serie de tramos de tubería que pinchamos y ponemos aquí, antes de la entrada, ¿vale? Lo he puesto bien, tubería de cobre, expansor y tubería de cobre. Bueno, hay una serie de reducciones, yo la voy a quitar. Esto lo podemos quitar. Y veamos. Si nosotros pinchamos simplemente en la tubería de cobre, ¿vale?, nos da una media de, por ejemplo, nos elige un diámetro de 54, 2,1, ¿vale?, con una velocidad de 12 metros por segundo. A priori nos interesa, ¿vale? Esa línea de 2,1 nos interesa. ¿Ok? Muy bien. Por lo tanto, el codo de cobre va a ser de 54 también, ¿de acuerdo? Y una cantidad de unos, según los sifones y tal, unos 5 codos, ¿vale? Por sifón y contra sifón y todo eso, 6 codos, ¿de acuerdo? La longitud, aquí ya viene por defecto 10 metros, que según nuestro proyecto, pues será lo que nosotros tenemos establecido hasta este punto, ¿vale? Y bueno, pues ya lo tenemos aquí sacado, codo, tubería, ¿vale? Con lo cual
¿de acuerdo? Con una capacidad de 40 kilovatios, pues nos vamos a una diferencia de presión, una pérdida de presión aquí estipulada de 0,01516 o 17 bar. Una pérdida de presión razonablemente aceptable, ¿vale? En los 10 metros de tramo. Con esa tubería de 54, que si vamos a la relación equivale a 2,1. Entonces ese sería nuestro enjuto de trabajo para el tramo A. Ahora, una vez que ya hemos, digámoslo así, estipulado esto, nos vamos a nuevo, porque vamos a elegir otro tramo de tubería. Elegimos otra vez expansión seca, componente en serie, expansión seca, ¿vale? Tuberías, lo mismo que antes, pero vamos a ampliar el espectro a 80 kilovatios con los mismos datos. Ya no vamos a meter codos, directamente un tramo de tubería. Vamos a tubería hasta el siguiente nodo. Recordamos que el siguiente nodo son 30 metros, cuidado aquí, 30 metros, ¿vale? Hemos hecho un empalme con 2 evaporadores, ¿vale? 30 metros. Aunque en los 30 metros que aquí llegan, claro, tenemos que engancharle la pérdida de carga adicional. Cuidado que esto es sumatorio hasta este tramo, ¿vale? Hasta este tramo. Entonces, vamos a ver lo que pasa si nosotros tuviéramos 30 metros exclusivamente. Esto lo vamos a cambiar a 30 metros, ¿vale? Y vemos que la línea, pinchamos aquí y buscamos una línea que nos llega a una velocidad razonable. A ver, vamos a ver. 54, los 80 kilovatios que tenemos aquí, 54 se nos queda una velocidad de 18, una velocidad inapropiada, 19 metros por segundo. Nos vamos a ir a una línea de 64, ¿vale? Que deja una velocidad de 2,91 metros por segundo, ¿vale? O sea que tendríamos ya elegido el tramo este B, con refrigerantes, conexiones, etcétera, ¿vale? Tramo B. Aquí tenemos una línea de 54, ¿de acuerdo? Y esta línea de 30 metros hasta esta bifurcación donde hay que añadir la pérdida de carga va a ser de 64. Vale. Aquí tenemos, nosotros para nuestro cálculo eficiente, tendremos que aquí hay una pérdida de presión de 0,074 bar que se debe sumar, en el caso de la línea 1, se debe sumar a toda esta, a 0,07 y 0,017. Un total de 0,23. Es 0,023. Bien, eso tendremos que sumárselo a la pérdida de carga de 0,6 bares, o sea, 0,074 bar, que hay en la línea segunda. Por último, por ahora, dentro de este diseño, nos vamos a una tercera línea, también de expansión seca, pinchamos, ¿vale? Elegimos las tuberías, y ahora cuidado, y ahora la cosa se va a complicar un poquito, porque vamos a ver el tramo C, este tramo de aquí, el tramo C. El tramo C ya abarca todo, abarca 160 kilovatios, y vamos a ver si lo podemos hacer en cobre. Si no podemos hacer en cobre, tenemos que recalcular una línea exclusiva de llama de más metros hasta llegar al punto final. Entonces, este tramo de tubería, metemos aquí la tubería, pero son 160 kilovatios. En las mismas condiciones que tenemos de menos 10, etcétera, etcétera. Con lo cual, cuidado, ya pinchamos aquí y nos vamos a si pinchamos en este caso,
para ser razonable, en una línea de 89 milímetros. Esto ya no puedo hacerlo en cobre, ya eso no existe. Porque nosotros en cobre nos quedamos en 64, 3 y 1 octavo, ¿vale? Este es nuestro tope de línea de tubería. 76 ya no es lo que nosotros podemos elegir, no se nos sale de línea, y 89 ya no existe. Como queremos hacerlo en cobre, no tendremos más remedio que recomponer nuestro proyecto. Recordemos que nuestro proyecto era, aquí tiene una reflugación y la posibilidad de poder llevar con una sola línea cobre o no. Podría ser acero, una sola línea de acero, pero eso no es lo que nos interesa. Nos interesa manipular todo en cobre para que sea un solo material el que fuera. Así que la nueva línea, la nueva trazado de línea, tendría que ser una línea que llegara del compresor hasta un evaporador y otro evaporador. Por lo tanto, aquí habría una línea, un cálculo de línea de unos 40 metros, lo estamos viendo, y se abriría, ¿vale?, hasta el final en dos partes, de 40 y 40 kilovatios. ¿De acuerdo? Pero el cálculo básico de circulante por 40 metros pues será muy parecido al tramo de la línea 2. Aquí esto lo cerramos. En la línea 3, el tramo 3 no puede ser viable. Vamos a irnos al tramo 2. Y este tramo 2 solamente tendríamos que incorporarle 40 metros más algunos codos. Pues podríamos cerrarlo en 45 por pérdida de carga. ¿Vale? Si añadimos 45 metros, entonces no funciona. Entonces al final se va a optar por una resolución de dos líneas independientes desde la central frigorífica. ¿Vale? Aquí tenemos la central frigorífica que trabajará con 4 servicios, 1, 2, cada uno de 40, hemos dicho de 40 kilovatios térmicos a menos 10. ¿Vale? La temperatura de evaporación de menos 10. Y tendremos aquí ya dos tramos definidos. Este primer tramo, que ya lo hemos calculado, y este segundo tramo de 40 metros, que es el que nos compete, el tramo más desfavorable. El caso de que en la central esta línea se quedara con un servicio fuera, vamos a ver qué es lo que pasaría con la línea de 40 metros, que podría ser el caso más, por así decirlo, más desfavorable de este cálculo. Hay que contar con todos estos detalles. La central se vendría abajo en capacidad y tendríamos toda una línea entera, ¿vale? Tramo A y tramo B, que son diferentes, supeditados, y a ver qué velocidad cogeríamos en el tramo B, que esto es lo que nos puede interesar más. ¿Vale? Bien, vamos a pasar otra vez al Cool Selector, a determinar esto. Bien, ya una vez situados en el Cool Selector, elegimos otra vez nuestra línea de aspiración, ¿vale? Y vamos a la tubería de cobre, entre evaporador y compresor, vamos a marcarla. La llamamos. Hemos contado también con que vamos a meterle unas curvas, ¿no?, para darle un poquito más de intríngulis y curva como Dios manda. Vamos a poner de semicodo, ninguno. Y de codo, pues le vamos a poner 6. Siendo, cuidado, el tramo que más nos puede afectar, el de tramo, hemos quedado que era el tramo de 40 metros, ¿vale? 40 metros aquí. Y la capacidad en carga, que son 40, 40, 80. 80 kilovatios. Con las mismas capacidades de antes, ¿vale? Bien. Si nos vamos aquí a la tubería, elegimos una tubería de 54, se nos queda muy pequeña, de 54, ¿lo vemos? 54 entramos con una velocidad de 18 metros por segundo, entre 18 y 19 de salida. Es una velocidad un poquito imprecisa. Entonces este tramo lo vamos a coger en tuberías de 64. ¿Vale? Bien.
Pero hemos dicho, y aquí, bueno, hemos dicho, tenemos ya claro que la velocidad, en este caso, nos coge una velocidad con tubo de 64 de a la entrada 12 y salida 13. 12,7 metros por segundo de media. Correcto, es perfectamente válido, está por debajo de 15 y por encima de los 5 metros, que es la velocidad mínima de trabajo. Vale. Ahora vamos a ver una cosa. Supongamos que en este mismo tramo, en este tramo de aquí, que estamos viendo, cogemos y cerramos uno de los servicios porque se para. Está dentro del mismo recinto, de la misma cámara, detrás de ese escarche, con lo cual solamente funciona un tramo que tenemos tubería, que ya hemos calculado su tubería y es correcta, ¿vale? Tubería 54. Pero ahora el tramo este, que se nos queda muy de 40 metros, vamos a ver si tiene la velocidad mínima de desarrollo, o la velocidad mínima para que se desarrolle el flujo del aceite de una manera correcta. Cogemos, reducimos 40 kilovatios, que es la mitad, ¿vale? Y ahora, con esa tubería de 64, que es la que estaba elegida, codo también lo vamos a cambiar, codo de 64, eso está ya bien. Con esa tubería de 64, fijémonos que la línea que está elegida, nos baja a una velocidad de 6,31 metros por segundo. ¿Es suficiente? Sí, es suficiente. Porque recordemos que no podemos en ningún momento bajar por debajo de 5 en un tramo ascendente o descendente, principalmente ascendente, pero no debemos de bajar de 5 metros por segundo. Aquí tenemos 6 metros y pico por segundo cuando hay reducción de capacidad. Incluso si hay menos reducción de capacidad, ¿vale? Es decir, que el evaporador se enfría y ofrece menos flujo de caudal másico dentro, vamos a ver cuál sería el límite. Es decir, cogemos, quiero que quede claro el tema, cogemos un evaporador al 100%, en este caso desarrolla 40 kilovatios térmicos, pero si ya está frío el recinto y el evaporador ya está demandando menos caudal másico a través de la válvula, su potencia térmica, pues su aportación térmica también disminuye. Por ejemplo, 30 kilovatios térmicos. 30 kilovatios térmicos, con la tubería 64 nos vemos que ha bajado a 4,74 metros, ya no garantiza un flujo correcto de regreso de aceite. Lo garantiza, pero con dificultad. Puede encontrarse problemas, ¿vale? Los problemas podrían ser que durante un tiempo el aceite se quedara un poco estancado hasta que no arrancara el segundo compresor, o sea, el segundo evaporador, hubiera más demanda y volviera otra vez a subir la velocidad dentro de la instalación. Pero con una reducción de 10 kilovatios de la potencia térmica, nos encontramos con que habría problemas, ¿vale? Seguimos con un aporte de 40 kilovatios. Con 40 kilovatios en la tubería de 64 no tenemos problemas en el recorrido. Así que este recorrido es de diámetro 64. ¿Vale? Mientras que los 40 kilovatios, habíamos dicho que iba a ser de 54 milímetros. Es decir, si cogemos solamente un evaporador de 40 kilovatios, y para un cálculo correcto de la velocidad vemos que 54 nos garantiza, ¿vale? Incluso si apretamos un poco, la velocidad, el tramo ese, un tramo de 10 metros, que es lo que vamos a hacer, tramo de 10 metros, 40 kilovatios, lo vamos a reducir, fijémonos, a diámetro 42. Pues estamos viendo que con diámetro 42 cogemos una velocidad de 15. Bien, pues cogemos un diámetro de 42, ¿de acuerdo? 1,5. Entonces, ese tramo, nos vamos otra vez al circuito, este tramo de aquí, ¿de acuerdo? Va a ser de diámetro 42. Vamos a borrar todo. Vamos a borrar un poquito aquí esto para que se quede más diáfano. Este tramo va a ser diámetro 42. Vaya, no quiere salir. 42 milímetros. En tubería frigorífica. ¿Vale? Este obviamente también tiene su diámetro 42 milímetros.
todos con las velocidades óptimas. Si nosotros aquí ya dibujamos el resto del circuito, otra línea frigorífica, ¿vale? Si nosotros aquí dibujamos otro evaporador, que es como con su otro evaporador, ¿vale? Se junta en otro tubo y va al compresor. Esto ya tiene un desplazamiento de 10 metros, 10 metros y 10 metros. Obviamente, esto recorre este tramo de 42, se nos queda igual, de 42. Este diámetro también tiene un diámetro de 42. Y este diámetro, que coge 80 kilovatios, pues vamos a ver si podemos optimizarlo a un diámetro más pequeño que 64, que es la tubería que va desde la central hasta el tramo más desfavorable. Este tramo, desde la central hasta la primera bifurcación, si son 10 metros, o sea, si nosotros tenemos aquí 10 metros pero con 80 kilovatios máximo de capacidad, ¿vale? Pues nos encontramos con que tiene una velocidad, si nos fuéramos a 54, ¿vale? Si nos fuéramos a 54, tendríamos una velocidad muy alta, pasarían de los 15 metros por segundo. Esto no es lo que a nosotros nos interesa. Aunque sea un tramo corto y la pérdida de carga, bueno, no la cogería, pero podía hacernos un poquito de daño en la central y desequilibrar la central. Desequilibrarla, puesto que nosotros hemos mantenido, como estamos viendo, en una línea unas velocidades por debajo de 15, y si en esta otra línea, que estamos aquí viendo, si en esta otra línea le damos unas velocidades superiores a 18 metros por segundo, pues podría haber un desequilibrio en la recuperación del aceite y el reparto de cargas térmicas. Y un desequilibrio en una instalación de frío supone una desregulación en la central. Con lo cual no nos va a interesar. Nos interesa mantener toda la línea, las dos líneas, con una velocidad similar. Por lo tanto, ¿vale?, nos vamos a su diámetro 64. Que recordemos que nos deja una velocidad igual que la otra, de 12 y pico metros por segundo. Bien, eso no equipara las dos líneas. Con menos pérdida de carga, porque es más corta, es razonable, ¿vale? Pero las velocidades son similares, por lo tanto el retorno de aceite final se cumple. Así que vamos a coger este tramo de aquí, este de aquí, y va a ser también de 64. Evidentemente, cuando solamente circule por aquí un solo evaporador, o sea, la carga de un solo evaporador, pues la velocidad será pequeñita, ¿vale? Y estaría al límite, por debajo de los 5 metros, pero durante un tiempo determinado. ¿Correcto? Por eso es importante hacer trampas y sifones en el aceite. No obstante, siempre que nosotros tengamos un evaporador, si lo vemos de sección, si vemos de sección un evaporador, ¿vale? Aquí este evaporador de sección, por ejemplo aquí, nosotros imaginemos que este evaporador le vamos a hacer un sifón hacia arriba, sifón contra sifón para ya dirigirnos el aceite. Bien, si aquí la velocidad en un momento dado está un poco por debajo de 5 metros por segundo, pongamos que haya una reducción de capacidad y nos quedamos solamente con este evaporador en la central, lo conveniente en este caso es que aquí, ¿vale?, situemos una línea un poquito más pequeña. Si esta línea va a ser de 42, si está teniendo un tramo de 42, dejemos otra línea, ¿vale?, hasta aquí, por ejemplo, soldada, una línea de 18, pongamos así, pequeñita, ¿vale?, bastante más pequeña, para que siempre esté garantizado que por aquí coja una velocidad importante, bastante importante, y el retorno del aceite sea fácil, ¿vale?, y el retorno del aceite sea sencillo. Si el aceite no puede retornar por aquí, o sea, no puede subir porque la velocidad es inferior a los 5 metros por segundo y no se garantiza, siempre habrá por aquí un camino en el que ese aceite cogerá una velocidad con poco fluido, porque el camino más favorable para el paso, recordemos siempre que es esta línea, ¿vale? Muy bien, pues con esta aplicación frigorífica hemos determinado esos diámetros y con esto quedaría resuelto el problema. Bien, eso es todo para este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención. Recordad que si tenéis alguna cuestión sobre algún tema, pues no dudéis en consultarla
que la intentaremos resolver lo antes posible. Así pues, también os agradecería mucho que compartierais este vídeo y por supuesto nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Saharan dust from a desert storm leaves the Amazon, then gives off